La matriz reflexiva es una técnica práctica que se inserta tanto en la de lógica informativa como en la conversación proyectiva. ¿Por qué digo que se inserta tanto en la conversación proyectiva como en la de lógica informativa? Porque nos permite que todas las realidades grupales puedan observar los distintos posicionamientos de todas y cada una de las realidades grupales, al tiempo que reflexionan sobre las afirmaciones realizadas. Y por otro lado, digo que se inserta en la fase de la conversación proyectiva porque nos permite o facilita o propicia que a partir precisamente de las reflexiones en torno a las afirmaciones realizadas se construya colectivamente un plan, un programa con el que atender las necesidades y demandas del conjunto más denso y extenso posible, o sea, que atienda al mayor número de personas con la mayor intensidad posible. Habitualmente, como procedemos los técnicos de las metodologías participativas, es recogiendo los posicionamientos de las distintas realidades grupales sobre un tema determinado. Pero obviamente no todo el mundo conoce los posicionamientos de otras realidades grupales. Y aquí, con esta matriz, que es en una hoja o en una pantalla, donde se visualiza de manera nítida y clara todas las posiciones que hay respecto a todos y cada uno de los elementos constituyentes de un plan de acción integral. A partir de la información suministrada, proporcionada en fases anteriores, se construye una matriz en la que en las columnas se enuncia, diríamos, los elementos constituyentes de un plan de acción integral o se enuncia aquellos elementos que nosotros queremos trabajar, que queremos reflexionar sobre ello. Por ejemplo, una primera columna, en qué consiste el plan. Otra columna es qué queremos lograr con el plan. Otra columna podría ser los recursos con los que debemos disponer para hacer el plan. Otra columna podría ser las metas a alcanzar con el plan. Otra columna podría ser quiénes se van a responsabilizar del plan. Otra columna podría ser cuándo hay que hacer el plan. Otra columna puede ser en dónde se va a hacer el plan. Y otra columna, quiénes son los beneficiarios directos o indirectos del plan. Las filas o el nombre que encabezan las filas, diremos con los posicionamientos grupales más significativos. Y lógicamente, las celdillas resultantes del cruce entre columnas y filas, ahí habría que colocar, enunciar el contenido de cada uno del cruce entre las posiciones discursivas y los posicionamientos respecto a cada una de las columnas. Por ejemplo, si estamos abordando en qué ha de consistir el defensor del vecino, la columna 1 sería en qué ha de consistir el defensor del vecino, mientras que las filas serían al menos 4 grandes filas podríamos tener. Una fila inicial sería pues que el defensor del vecino es un representante vecinal. Otra columna podría ser que defiende que es una instancia administrativa. Otra columna podría ser que es un concejal de concejales, que esto en definitiva no es ni más ni menos que el alcalde, ¿no? O otro, por ejemplo, podría ser aquellos que defienden que el defensor del vecino debía ser un mediador intercultural, por ejemplo. Pues ahí habría que poner, redactar el cruce entre posicionamiento, entre columnas y filas. Y así sucesivamente en los cruces respectivos, por ejemplo, con qué recursos habría que contar, o con qué medios debía de contar el defensor del vecino, o cómo debía de proceder el defensor del vecino, etc. Cuando nosotros construyéramos esta matriz, nos daríamos cuenta que seguramente habrá algunas celdillas donde están en blanco. Eso puede ocurrir por dos cosas. Uno, o porque nos falta realizar el trabajo de campo, y en este sentido nos obliga, de alguna manera, nos está dando un toque de atención, que es necesario ir a seguir recabando información al respecto, o bien lo que nos está diciendo es que nos ha reflexionado, que esta posición discursiva realmente no ha reflexionado con la intensidad suficiente a la hora de mantener su postura, que es precisamente donde en esta reunión, en este encuentro participativo, en este encuentro de creatividad social, donde a partir de la matriz reflexiva se va a reflexionar, se va a debatir y se va a ver hasta qué punto hay coherencia interna entre lo manifestado. Una vez que tenemos elaborado esta matriz, se convoca a las distintas realidades grupales que acudan a este encuentro de creatividad social, se les entrega en un papel la matriz que hemos elaborado y se proyecta en una pantalla la matriz elaborada. De tal manera que tanto la gente lo puede visualizar mirando, digamos, al horizonte, como lo puede visualizar en la hoja que le hemos entregado. Se le da la
la bienvenida, se agradece a la gente su participación y se le explica la dinámica a seguir. La dinámica a seguir es la siguiente. Por grupos se reúnen y debaten en torno a la coherencia interna de sus posicionamientos. Y también, a la par que están debatiendo sobre la coherencia interna de sus posicionamientos, al ver que en esa matriz hay distintos posicionamientos, distintas propuestas, pues seguramente van a recoger propuestas que ellos, que esa realidad grupal no había contemplado, que no había reparado. Seguramente habrá cosas que le pueden interesar, que le incorporarán como propio. Bien, se abre en cada grupo ese proceso reflexivo, se debate sobre la cuestión y se les pide que elaboren, con toda la documentación, con toda esa información, que elaboren una matriz que responda a los elementos constituyentes de un plan de acción integral. Se recogen todas estas matrices y aquellos aspectos donde el equipo técnico considera que son muy similares, pues diríamos que quedan agrupados en posiciones iguales. No obstante, se proyecta para que la gente vea claramente hasta qué punto coinciden, aunque tal vez con palabras diferentes, pero que coinciden en cuanto a planteamientos similares. Se hace el plenario y se abre un turno de palabra, fundamentalmente, primero, para que se exponga cada uno sus posicionamientos, sus argumentos, y también una cuestión importante, que es lo que yo llamo la socialización semántica de los términos. Porque puede ocurrir que empleando términos más o menos similares, pero en cambio estemos diciendo cosas diferentes, no opuestas, pero sí diferentes, o puede ocurrir que empleando términos que tal vez a lo mejor son discrepantes, nos ponemos a conversar y vemos que no discrepamos en tanto y que podemos llegar a cierto, diríamos, equilibrio. Una vez que esta exposición, que se han dado los argumentos, que se han puesto los distintos matices y que se ha procedido a la socialización semántica de los términos, pues procedemos columna por columna a debatir. De tal manera que seguramente llegamos a consensos en muchas de las columnas, y cuando puede que lleguemos no a consensos en el sentido de que, ahora cedo yo y luego cedes tú mañana, mañana cedes en la siguiente columna, sino que seguramente el debate propicia que se genere una fórmula superadora de las anteriormente formuladas, hasta llegar, obviamente, a un consenso y a una matriz que satisfaga, como hemos dicho anteriormente, al conjunto de acción más denso e intenso posible. Pero puede ocurrir que respecto a algunas columnas o algunas cuestiones haya, por decirlo de una manera, pues discrepancia total, que haya imposibilidad de llegar a consenso. Ahí, precisamente, será la clave que nos informará de qué es el aspecto fundamental donde se discrepa o cuál es el aspecto en el que, diríamos, es más difícil entrar a consensuar. Mientras que otros aspectos que en principio creíamos que eran obstáculos para construir ese conjunto de acción más denso e intenso posible, no lo es. Pues entramos a debatir y, obviamente, si tras un debate, tras los argumentos, no somos capaces de llegar a un consenso, pues en última instancia habrá que ver qué gente o qué grupos están a favor de una postura o qué grupos están en contra, o al menos, que también es una cuestión importante a debatir, tal vez no están en contra, pero al menos serían las posiciones que podemos ver, unos que están a favor, otros que se muestran diferentes, otros que se muestran ajenos y quienes se muestran totalmente contrarios a la postura que se está planteando, que se están formulando.